Bueno, ponerme ocasión, intentaré presentar de nuevo, porque he tratado de grabarlo muchas veces, eh, el primer sueño, porque me interesa que tengan una visión más o menos organizada del significado de esta obra cimera de la literatura barroca, no solamente hispanoamericana, sino de la literatura barroca en lengua española. El texto de Sor Juana es sin duda hermético, es difícil de entender. De hecho, el protobiógrafo de Sor Juana, el primero de sus grandes biógrafos, de quien ya habíamos hablado, el padre Diego Calleja, eh, hizo una especie de síntesis y dice que el poema trata fundamentalmente, y lo resume así: siendo de noche me dormí, soñé de una vez que quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. No pude, ni aún divisas por categorías, es decir, divididas en categorías, ni aún solo un individuo. Desengañada, amaneció y desperté. Eso dice el padre Calleja en el año de 1700. El primer sueño fue compuesto hacia 1685 y después lo cita la propia Sor Juana en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en donde reconoce haber escrito un papelillo llamado El Sueño. Si recordamos, en la respuesta a Sor Filotea, está ella tratando de explicar su amor al conocimiento que viene de la voluntad de Dios y a la que ella no puede resistirse, porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Entonces dice que reconoce ese papelillo como algo escrito por ella misma y todo lo demás pareciera corresponder pues a poesía por encargo o a poesía que escribe por divertimento. La inundación castálida, que es la primera obra que se conoce de Sor Juana en Madrid, va a tener algunas ediciones posteriores de las que se habla poco. Sin embargo, es importante reconocer que hacia 1692 hubo una edición de este primer sueño en este tomo que se llamó Poemas de la única poetisa americana, Musa Décima, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de San Jerónimo de la Imperial Ciudad de México, que en varios metros, idiomas y estilos fertiliza varios asuntos con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos y bellos versos para enseñanza, recreo y admiración. Tomo primero, dedicado al glorioso patriarca Señor San José y a la doctora mística y fecunda Madre Santa Teresa de Jesús. Esta facsímil corresponde al de 1714, o sea, ya con algunos añitos después de la muerte de Sor Juana. En la dedicatoria lo que es interesante es que hay un guiño a la poesía mística, que bien sabemos que no es uno de los fuertes de Sor Juana. Sor Juana hace una poesía, pues sí, filosófica, como ya vimos en los poemas filosóficos, en los sonetos que llamamos filosóficos, entre los que se encuentra desde luego el primer sueño, pero también tiene mucho de poesía escrita para divertimento. Bueno, pero volvamos al poema. Eh, Volviendo pues a la silva, es una forma que, si bien viene de la tradición clásica, fue retomada especialmente por Luis de Góngora. Y como bien saben, ella misma reconoce en el paratexto, dice, a la imitación de Luis de Góngora. El gongorismo en este sentido se nota en varias cosas. No solamente en que en esta combinación de heptasílabos y endecasílabos y en un
poema tan largo, 975 versos, sino también en el uso de sistemas metafóricos que expelen al yo lírico. Si ustedes ven La Silva, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver que las temáticas del potencial intelectual, de la experiencia de realidad, como la tiene el alma, y el alma en su dimensión onírica, vamos a ver que el yo lírico está así como perdido, escondido, como si el pensamiento se diera por sí mismo. En este sentido, se parece a ciertos poemas de Góngora, como la fábula de Polifemo y Galatea, y ni qué decir de las soledades, en donde la reflexión, que si bien puede tener, en el caso de Góngora, tanto un emisor como un receptor, ese emisor está desligado del yo lírico en sentido estricto, del yo que expresa sus propios sentimientos, sino un yo que también reflexiona, piensa desde la pérdida del yo particular, del yo individual, del yo sujeto, como si el pensamiento se diera por sí mismo. Entonces eso hace del poema no solamente más difícil para su lectura, sino que también tiene una serie de referencias, de valores que lo constituyen en un poema bastante difícil de explicar, bastante difícil de comprender, no solamente porque es un poema erudito y difícil, oscuro, incitante, sino porque para su lectura se necesita una cierta información previa. De alguna manera, este poema, como otros de Sor Juana, son para iniciados cultos y como mucha de la poesía barroca. Bueno, en este caso, el alma se manifiesta desde el anhelo y el esfuerzo por conocer y entender los secretos naturales del universo. Uno de los grandes problemas que le fueron muy caros a Sor Juana. Cuando se le cuestionó el abandono de los estudios religiosos por los estudios mundanos, decía que si Dios construyó el mundo, conocer el mundo era conocer a Dios. Como podrán ver, es una lógica irrebatible, pero poco comprensible para su época. De ahí que utilice el momento del sueño, el momento onírico, en el que el alma abandona el cuerpo, como el momento privilegiado para la búsqueda del conocimiento. Aquí está la presentación, en donde dice muy claramente que lo hizo imitando a Góngora. Y aparece pues el inicio del poema, que va a ser de manera muy clara difícil de comprender, porque dice: piramidal funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, en donde, díganme, está el yo lírico. No aparece de manera clara, de manera específica. Por ahí sí se pueden descubrir algunas formas que pudiéramos adjudicar a una voz lírica, pero pareciera que se poetiza solo, por decirlo de una manera. El poema trata pues cómo el cuerpo duerme y mientras éste está tendido e inerte, el alma vaga en las esferas supralunares. Comienza con la descripción de la noche, el sueño ha vencido la esencia vital, el cuerpo descansa y sus órganos acompañan el suelo. Pero en este momento en que está el sueño, el cuerpo está en sueño, el alma despierta y alcanza la libertad de las corporales cadenas.
El alma que separada del cuerpo se mueve en determinadas esferas de dimensiones insospechadas y finaliza el poema cuando amanece y el yo, ya el yo corporal, se despierta de nuevo. Hay un momento de disociación onírica entre el cuerpo y el alma. Dice Méndez Plancarte, mi tío, que el poema se divide en varias partes. Hubo, por ejemplo, en diversos momentos, críticos que hicieron prosificaciones de la obra de Sor Juana. Uno de ellos fue Méndez Plancarte, otro lo hizo también Damaso Alonso, y Alfonso Méndez Plancarte hace un mapa conceptual en donde reconoce 12 etapas. La primera, a la que le llama la invasión de la noche, el sueño del cosmos, el dormir humano, el sueño de la intuición universal, el intermeso de las pirámides, la derrota de la intuición, el sueño de la omnisciencia metódica, las escalas del ser, la sobriedad intelectual, la sed desenfrenada del saber, el despertar y el triunfo de la vida. En un sentido, en un sentido muy general, se puede decir que el triunfo de la vida reconoce que llega entonces a su término el ciclo de la noche terrestre y del reposo corporal. La facultad imaginativa se debilita porque ya no suben a ella los claros vapores de una serena digestión, razón por la cual la fantasía deja de elaborar las nítidas imágenes que antes iba presentando el entendimiento, y el sujeto soñante despierta ante la inminente llegada del día triunfante. Noche y sueño son los espacios semánticos que permiten esta metáfora o este conjunto de metáforas, y que se han explicado de distintas maneras. También Georgina Sabat de Ribes hace una división del poema en un prólogo sobre la noche y el sueño del cosmos, en una segunda parte, en el sueño intelectual del hombre, en donde aparecen distintas cosas, el dormir humano, la intuición neoplatónica. En esta intuición neoplatónica se refiere a la tendencia mística del hombre y la divinidad, en donde la imperfección estaba en la materia, es decir, en la parte corporal. El alma del hombre era corrompida y quedaba presionada en el cuerpo. La espiritualidad del neoplatonismo fue usada por los pensadores cristianos para defender la concepción del alma humana. Entonces, de alguna manera, Sor Juana vuelve a eso. También aparece la idea de lo neo-aristotélico también en esta diferenciación entre cuerpo y alma. El ser es una sustancia, el ser humano para los neoplatónicos es una sustancia ilemórfica. El principio vital del conocimiento está en el alma, que es inmortal y que es la forma. Fíjense, la forma son las facultades del alma, el entendimiento, es agente y paciente el entendimiento, mientras que la materia es mortal y supone las facultades humanas, vegetativas y sensitivas. Los primeros versos de Sor Juana, piramidal funesta de la tierra nacida sombra, hace referencia, de una manera metafórica desde luego, a la noche, pero la noche vista desde una dimensión en términos astronómicos. Fíjense, aquí está el sol que ilumina una parte de la tierra y una parte queda en penumbra. La parte que queda en penumbra crea una forma piramidal y oscura. La luna, por su lado, sigue pues en su
rodeando la Tierra en su movimiento. Y podemos ver cómo está aquí la piramidal funesta de la Tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva. Es una descripción de la noche en la que no se dice la palabra noche, como pueden ver. Es toda la imagen poética construida desde una visión sumamente intelectual en donde los referentes parecen desaparecer y tiene uno que hacer toda una explicación de qué significa piramidal funesta de la Tierra nacida sombra.